Vamos a comenzar entonces con el tema de incontinencia urinaria, ¿correcto? Acá hay tres temas importantes, ¿ya? La parte de nefrolitiasis, patología de próstata y un tema muy preguntado que es incontinencia. Bien, es importante diferenciar los tipos de incontinencia urinaria. Tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia de urgencia, ¿ya? Recuerden que la incontinencia es más frecuente en las mujeres, ¿ya? Y cuanto más joven, la incontinencia de esfuerzo se hace más frecuente. Y cuanto más edad, mayor edad en la mujer, la incontinencia de urgencia se hace más frecuente. Vayamos con las diferencias. Lo primero, en la etiopatogenia. ¿Por qué se produce la incontinencia de esfuerzo? Recuerden que es por debilidad del piso pélvico o por aumento de la presión abdominal. Esos son dos factores que producen la incontinencia de esfuerzo. En cambio, la incontinencia de urgencia se produce por una hiperactividad del detrusor, ¿correcto? O sea, el músculo detrusor, el detrusor que es el músculo de la vejiga, está muy hiperactivo, tiene excesivas contracciones involuntarias, ¿ya? Entonces, mientras que en la incontinencia de esfuerzo, miren que el escape de orina ya se produce por debilidad del piso pélvico o aumento de la presión abdominal y el detrusor está relajado, no tiene nada que ver. Lo contrario pasa en la incontinencia de urgencia, donde el detrusor está hiperactivo, está contráctil, ¿no? Y tiene por eso escape de orina la paciente, ¿no? Entonces en el esfuerzo el detrusor está relajado y en la de urgencia el detrusor está contraído. Miren la diferencia, ¿no? Correcto. Vamos a la clínica. Es muy fácil reconocer la diferencia entre dos tipos de incontinencia. En la de esfuerzo, básicamente vamos a tener un escape de orina al toser, al reír, al subir escaleras, etc. O sea, frente a un esfuerzo, la paciente tiene escape de orina, ¿ya? Mientras que en el caso de las maniobras, ¿no? Valsalva, la maniobra de Valsalva, en este caso sale positiva. La maniobra o prueba de Bonnet o prueba de Marshall, también llamado, sale positiva, ¿ya? Entonces miren que en la incontinencia de esfuerzo, la prueba de Valsalva, ¿ya? Que es, le mandamos a pujar a la paciente y escapa la orina. Prueba positiva. O la prueba de Bonnet o prueba de Marshall, que es que al hacer el tacto corregimos el ángulo del esfínter uretral y ya no se escapa la orina. Entonces, prueba de Bonnet o prueba de Marshall positiva. Entonces, eso es diferente a lo que pasa en la incontinencia de urgencia, donde vamos a tener un escape de orina, pero porque la paciente tiene deseos imperiosos, deseos irresistibles de orinar, ¿correcto? Entonces, esa necesidad repentina, imperiosa, irresistible de orinar es lo característico en la incontinencia de urgencia, ¿ya? La prueba de Valsalva sale negativa, definitivamente, la prueba de Valsalva. Entonces, miren ahí la diferencia entre estos dos tipos de incontinencia. No pueden equivocarse, ¿estamos? Vamos con respecto a los factores de riesgo. En la incontinencia de esfuerzo, el principal factor de riesgo es la multiparidad, doctores. El factor obstétrico, ¿ya? Múltiples partos vaginales que generan traumatismo del piso pélvico, ¿no? Y lo debilita. Ese es el principal factor de riesgo. También tenemos la menopausia, ¿no? Climaterio, que por pérdida del estímulo estrogénico, los músculos del piso pélvico se debilitan. También tenemos la obesidad, que en este caso el factor que va a producir el escape de orina es el aumento de la presión abdominal, ¿ya? Aumento de la presión abdominal. La citis, de la misma manera, por aumento de la presión abdominal, o la paciente que tose de forma crónica, ¿no? Por ejemplo, una paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Entonces miren cómo los factores de riesgo combinan eso, ¿no? O debilidad de piso pélvico, como es la multiparidad, la menopausia, debilidad congénita también por patologías, o el aumento de presión abdominal que lo vemos en la paciente con obesidad, paciente con ascitis, paciente tosedora crónica. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Mientras que en la incontinencia de urgencia tenemos esa hiperactividad del detrusor, ¿no? El detrusor está muy activo, idiopático en la mayoría de los casos, pero también acá destaca el factor neurológico, ¿ya? La enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, el accidente cerebrovascular, la lesión de médula espinal, los problemas irritativos del urotelio, como la nefrolitiasis, las infecciones urinarias recurrentes. Eso irrita el urotelio y eso hace que se active más también el detrusor y se pierda la orina, ¿no? Entonces miren los factores de riesgo que son diferentes. Y en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos mencionar? En la incontinencia de esfuerzo, las medidas conservadoras son las siguientes. Tenemos los famosos ejercicios de Kegel. Estos ejercicios que refuerzan el piso pélvico, sobre todo esta rama, la rama pubococcígea, ¿no? Que es la que refuerza el piso pélvico. También cambios en los estilos de vida, ¿no es cierto? El paciente si la paciente es obesa, tiene que bajar de peso, ¿no? Disminuir de peso. Entonces, eso también ayuda a resolver el problema de incontinencia. Luego ya vamos a las medidas un poco más específicas. El uso de fármacos, en este caso a veces se emplea este psicotrópico que es la duloxetina, ¿no? La duloxetina o en la cirugía, cuando no hay respuesta al manejo conservador, sobre todo a los ejercicios de Kegel, etcétera, si es menopausia, el tratamiento hormonal, etcétera. Entonces, si las medidas conservadoras fracasan, viene el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y en el tratamiento quirúrgico, la técnica de elección es la colocación de mallas o slim uretrales, ¿no? Con las cirugías llamadas TBT o TOT, ¿no? Transvaginal o por el agujero obturatriz. Por eso se llama así, TBT o TOT. Entonces, esa colocación de mallas es una cirugía sin tensión que va a corregir el ángulo uretrovesical y va a resolver el problema de la incontinencia, ¿no? La uretropexia se emplea cuando la incontinencia se asocia a distopias, a prolapsos. Ahí se hace la uretropexia. Y luego en la incontinencia de urgencia también tenemos al inicio medidas conservadoras como terapias conductuales, que es la reeducación vesical. También tenemos lo que viene a ser la farmacoterapia. Si en la de esfuerzo teníamos la duloxetina, en la de urgencia tenemos fármacos anticolinérgicos. Recuérdate de un detalle de ciencias básicas. El detrusor es estimulado por el parasimpático, cuyo neurotransmisor es la acetilcolina, que estimula la contracción del detrusor. ¿Estamos? Entonces, si la incontinencia de esfuerzo se produce por una hiperactividad del detrusor, ¿qué debes hacer? Debes bloquear al parasimpático, ¿no? Que es el que contrae al detrusor. Entonces, ¿cómo bloqueamos al parasimpático? Dando anticolinérgicos, ¿no? Bloqueamos la contracción. Fármacos como la oxibutinina, la tolterodina, son los fármacos que se emplean para la incontinencia de urgencia. Oxibutinina, tolterodina, son los anticolinérgicos, o sea, los que bloquean los receptores muscarínicos del detrusor y con ello bloquean la contractibilidad. Pero también puedo manejar la incontinencia de urgencia estimulando la relajación del detrusor, ¿verdad? Con los anticolinérgicos estoy bloqueando la contracción, pero también puedo dar agonistas beta adrenérgicos, porque ¿qué hacen los receptores beta adrenérgicos? Relajan el detrusor.
Entonces ahí empleo agonistas beta 3 como el mirabegrón. El mirabegrón entonces es otro fármaco que se puede emplear, ¿no? Entonces tienes los anticolinérgicos que bloquean la contracción del detrusor y el mirabegrón, que es un agonista beta 3 que estimula la relajación del detrusor, ¿no? Entonces conseguimos al final el mismo efecto, estamos bloqueando la actividad del detrusor. Eso es la farmacoterapia en la incontinencia de urgencia. Podemos también ya de manera invasiva inyectar toxina botulínica, ¿no? A nivel de, por vía, pues, ¿no? endoscópica, o sea, por vía citoscópica. Se inyecta toxina botulínica, ¿ya? Y eso, obviamente, va a bloquear la salida de la acetilcolina, que es lo que hace la toxina botulínica, ¿no? Esto también se emplea, recuerden, en tratamiento como la calasia en gastroenterología, ¿no? Cuando el esfínter está muy contraído, el esfínter esofágico inferior está muy contráctil, se inyecta toxina botulínica para relajar al esfínter, ¿no? Ya que la acetilcolina es el que contrae también el esfínter esofágico inferior, y al igual que acá, también la acetilcolina contrae la vejiga. Entonces inyectamos toxina botulínica para bloquear la salida de la acetilcolina. Las terapias de neuroestimulación también funcionan, la estimulación del nervio sacro, o ya la cirugía, que es la denervación vesical, ¿ya? Denervación vesical. ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí tenemos lo que viene a ser la incontinencia urinaria de esfuerzo versus la incontinencia de urgencia. Ojo que pueden ver la clínica de ambos, ¿no? Si una paciente viene con pérdida de orina al toser, al subir las escaleras, pero también pierde o tiene necesidades imperiosas, irresistibles de ir al baño, es un trastorno mixto, ¿no? Es una incontinencia mixta. También puede darse el caso, ¿ya? Recuerden eso. O cuando se presenta la incontinencia por rebosamiento, que es cuando existe una uropatía obstructiva, ¿ya? Muy bien. O la incontinencia continua, que es producida por fístulas, acuérdense, ¿ah? Fístulas, ¿no? En este caso, que van a dar pérdida de orina de manera continua, ¿ya? Muchas veces incluso las fístulas vésico-vaginales, ¿no? Hacen perder la orina por la pared vaginal y de forma continua. Eso nos debe orientar a que la paciente ha sido o tiene la presencia de una fístula. Muy bien. Vamos a otro tema importante, que es la nefrolitiasis. Comencemos entonces a describir generalidades. Recuerden que la nefrolitiasis acá sí es más frecuente en varones, ¿ya? En comparación a las mujeres. La incidencia máxima, el pico máximo donde se presenta esta patología es en la edad joven, a partir de los 30 años de edad, ¿no? Recuerden que a partir de los 30 años pues hay más sedentarismo, practicamos menos ejercicios, hay todo un cambio, ¿no? No solo en la actividad, sino también en la morfología. Entonces, por eso el pico de incidencia para la urolitiasis es a partir de los 30 años. Alta tasa de recidiva, hasta un 50% a los 5 años, y eso hay que explicarles a los pacientes, ¿no? Que la tasa de recidiva es alta. Es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en gente joven, ¿ya? Recuérdate, causa de uropatía obstructiva en lactantes baja, tienes las valvas uretrales posteriores, alta, la estenosis pieloureteral. En el joven, la causa más frecuente de uropatía obstructiva son los cálculos, y en el abuelito, la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Entonces eso también hay que asociarlo. El cálculo más frecuente, ¿no? Así como en cirugía te dicen el cálculo a nivel de la vesícula biliar más frecuente es de colesterol. Acá el cálculo más frecuente a nivel renal es de oxalato de calcio,
oxalato de calcio. ¿Estamos? Es el cálculo más frecuente. Muy bien. Recuerden que en la etiopatogenia del cálculo participan factores genéticos, ¿ya? Hay una predisposición genética, pero también hay factores adquiridos como los estilos de vida, ¿no? La dieta, por ejemplo, hipersódica, el consumo de carnes, lo que viene a ser también paciente con diabetes, con hipertensión arterial, la obesidad, etcétera, o defectos metabólicos, ¿no? Como el hiperparatiroidismo, por ejemplo, ¿ya? El síndrome de lisis tumoral, etcétera, van a predisponer a la formación de cálculos. Pero en la fisiopatología de los cálculos, doctores, participan 4 factores. Uno, el aumento de la saturación del soluto, ¿no? Un exceso de calcio en la orina, un exceso de ácido úrico en la orina, un exceso de fosfato, amonio, magnesio en la orina, va a hacer que estas sustancias precipiten. Entonces la saturación o nucleación hace que se formen cálculos. El segundo factor es la disminución del volumen urinario. Y eso está relacionado con la ingesta de líquidos, ¿no? Un joven debe ingerir líquidos hasta 2,5 litros al día. Si hace ejercicios, 3 litros al día. Imagínense, ¿no? Es lo normal. Pero eso en la práctica poco se cumple. Entonces, la baja ingesta de líquidos produce disminución del volumen urinario y eso es un factor que condiciona la formación de cálculos, ¿no? Porque concentra más las sustancias. Alteración del pH de la orina, ¿no? Está demostrado que un pH en la orina alcalino forma cálculos de fosfato de calcio y de estrubita, pH alcalino. En cambio, pH ácido forma cálculos de ácido úrico y de cistina. Entonces miren cómo la alteración del pH predispone a formar cálculos. Y el último factor, que es la disminución de los inhibidores de la cristalización. Disminución de aquellos factores que evitan la formación de cálculos. Entonces, ¿cuáles son esas sustancias inhibidoras de la cristalización? De manera orgánica tenemos el citrato o de manera inorgánica el zinc. Entonces, si hay poco zinc, poco citrato en la orina, se predispone a la formación de cálculos, ¿no? Porque justamente estas sustancias lo que hacen es inhibir la cristalización de las sustancias. Entonces, miren esos 4 factores que hacen que se produzcan cálculos. Vamos a los tipos de cálculos, ¿no? Tenemos acá el cálculo más frecuente, que habíamos dicho es de oxalato de calcio, ¿ya? Es el cálculo más frecuente, ¿ya? No depende del pH de la orina. Por eso en ningún momento, cuando te hablé de la alteración del pH, te mencioné de oxalato de calcio. Te dije pH alcalino, fosfato de calcio y estrubita. pH ácido, ácido úrico, cistina. Entonces en ningún momento te mencioné oxalato. Y por eso es el más frecuente, porque se puede formar a pH alcalino, se puede formar a pH ácido. ¿Ya? Miren en su estructura, en el sedimento, tiene una forma octaédrica, ¿no? Octaédrica. La causa más frecuente de formación de cálculos de calcio es la hipercalciuria, o sea, mucho calcio en la orina. Ese es el principal factor, hipercalciuria, ¿no? Que es de manera primaria, porque es idiopática, pero hay también formas secundarias, por hiperparatiroidismo. Ese es el problema endocrino más asociado a la formación de cálculos de calcio. El hiperparatiroidismo, que es una causa de hipercalciuria secundaria, ¿no? La primaria es idiopática, la secundaria es producida por hiperparatiroidismo. Muy bien. Luego tenemos este otro tipo de cálculo, que es el cálculo de fosfato, amonio, magnesio, también llamado cálculo de estrubita, ¿no? ¿Ya? Este cálculo de fosfato, amonio, magnesio, recuerden que son los cálculos más grandes, son los cálculos que ocupan toda la pelvis renal y adoptan, ¿no?, esta forma típica llamada en asta de venado o coraleliformes, ¿no? Son cálculos grandes. Y están asociados a infección urinaria. Están asociados
a infección de tracto urinario por bacterias que tienen la enzima ureasa positiva. Entonces recuerden que estos cálculos de struvita, también llamados coraleliformes, son los más grandes y adoptan la forma de la pelvis renal, por eso se llama coraleliformes, en asta de venado, y están asociados a infección urinaria. Ese es el dato, ¿eh? Cálculo infeccioso, piensa en el cálculo de fosfato amonio magnesio, cálculo de struvita. Por bacterias ureasa positivas, donde a la cabeza está Proteus mirabilis, Luego está Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus, etcétera, ¿no? Pero Proteus es el más representativo, ¿ya? Entonces, si ureasa positivo, te tenías que acordar en gastro del Helicobacter pylori porque era el factor de virulencia más frecuente, más importante. En el riñón ureasa positivo te tienes que recordar de Proteus mirabilis. Tienes que recordarte eso. Muy bien. Luego tenemos los cálculos de ácido úrico, ¿no? Los cálculos de ácido úrico, como podemos ver, son cálculos ya que tienen una forma, miren, una forma romboidal o forma de aguja también llamada, a diferencia de los de struvita, miren, que tienen forma, se le llama forma de tapa de ataúd. Miren, calcio, forma octaédrica, los de struvita, tapa de ataúd, y los de ácido úrico romboidal o en forma de aguja. El principal factor para producir cálculos de ácido úrico es el pH ácido en la orina. Ese es el principal factor. Obviamente el segundo es el aumento de ácido úrico en la orina y eso se produce en los cuadros de hiperuricemia, como el paciente con gota, ¿no? Paciente con gota obviamente excreta bastante ácido úrico en la orina, paciente con síndrome de lisis tumoral. Estamos lisis tumoral. Muy bien. Luego tenemos acá los cálculos de cistina, que son cálculos hexagonales. Miren la forma que tienen en el sedimento, ¿no? Son cálculos hexagonales. Y son los cálculos que también se forman a pH ácido, igual que ácido úrico, son los más frecuentes en los niños, porque su causa es congénita. Son por defectos de transporte en aminoácidos básicos como la cistina. Son los cálculos más duros. ¿Ya? Si te dicen el cálculo más frecuente, oxalato de calcio. El cálculo más grande y más blando, struvita. Y el cálculo más duro, cistina. De esa manera te tienes que recordar. Los más duros son cistina. Entonces, de esa manera tenemos los 4 tipos de cálculos. Recuerden que los de calcio, sobre todo el fosfato de calcio, ¿ya? Y los de struvita se forman a pH alcalino. Y ácido úrico y cistina se forman a pH ácido. Otra forma también de clasificarlos es cálculos radioopacos, que son calcio y struvita, y cálculos radiotransparentes o radiolúcidos, que es ácido úrico y cistina. ¿Ya? Acuérdense de eso. Muy bien. En el diagnóstico, definitivamente vamos a ver lo siguiente, ¿no? El famoso cólico nefrítico. El cólico nefrítico, recuerden que es la manifestación clínica aguda de un cálculo, ¿no? Es un dolor severo, un dolor súbito, acuérdense, sobre todo en la zona lumbar, por eso les dicen PPL positivo, ¿ya? En la zona lumbar, puño percusión lumbar positivo, pero también que puede estar en la zona del flanco, ¿no? Entonces, dolor severo, súbito en la zona lumbar o en el flanco, que se irradia la zona genital, que se irradia la zona inguinal. Eso nos debe hacer sospechar ya de un cólico nefrítico, ¿no? De un cólico por cálculos renales. Hay cortejo vegetativo como náuseas, vómitos, diaforesis. Hay también hematuria, ¿no? Por irritación del urotelio. Entonces tenemos esa manifestación clínica de la nefrolitiasis, ¿ya? Que hay que tenerla en cuenta. Muy bien. La ecografía renal es el estudio inicial, definitivamente.
¿correcto? La ecografía renal es el estudio inicial que nos ve muchas veces el cálculo, ¿no? Como una imagen hiperecogénica que deja sombra acústica posterior. Pero la ecografía no es para detectar el cálculo renal, tengan en cuenta eso. La ecografía es el estudio inicial de un cólico nefrítico para ver si hay datos de hidronefrosis, para ver si hay daño del parénquima renal. Es por eso el estudio de la ecografía como estudio inicial, no tanto para detectar cálculos, sino para ver si hay daño del parénquima renal. Tengan en cuenta ese dato. Entonces, si les preguntan el estudio de imagen inicial, ecografía, para ver si hay daño del riñón. Pero si les preguntan cuál es el estudio de imagen de elección, el gol estándar, la prueba de oro para nefrolitiasis, para detectar el cálculo, la tomografía. La tomografía, es decir, el urotem sin contraste, ojo, urotem sin contraste es el estudio de elección, gol estándar o prueba de oro, ¿correcto? Muy bien. Básicamente el cólico nefrítico, que es el cuadro agudo, ¿de qué manera lo vamos a manejar? El estudio inicial es un manejo médico, o el manejo inicial, perdón, es un manejo médico, en la cual vamos a considerar un cólico renal simple, cuyo objetivo es calmar el dolor. Calmar el dolor con una buena analgesia, primera línea, AINES como ketorolaco, diclofenaco, etc. Y si no responde, pasamos a los opioides. Una vez que calme el dolor, una buena hidratación en el paciente es importante, ¿no? Entonces, la analgesia, la hidratación es el manejo de un cólico renal simple, ¿ya? De un cólico renal simple. Pero cuando ya el cólico renal es complicado, entonces ahí sí ya necesita de procedimientos invasivos. ¿Y cuándo llamamos un cólico renal complicado? Recuerden, cuando el paciente es refractario a la analgesia, o el paciente tiene intolerancia oral, o el paciente tiene fiebre, ¿no? Que es un dato de urosepsis, o tiene datos de hidronefrosis. Y en esos casos hay que hospitalizar al paciente. Entonces, cuando tenemos un cólico renal simple, calmamos el dolor y lo mandamos muchas veces a casa y le decimos que ingiera bastante líquido. Pero en un cólico renal complicado ya no. Ahí lo que hay que hacer en este caso, en un cólico renal complicado, es hospitalizar al paciente, sobre todo cuando hay intolerancia oral, fiebre, que es dato de urosepsis, retención aguda de orina, datos de hidronefrosis, o el dolor es refractario a la analgesia, no calma con los analgésicos. Hay que hospitalizar porque hay que hacerle una derivación urinaria. Y ahí llamamos al urólogo. La derivación urinaria puede ser a través de la uretra, ¿no? Entonces, mediante la colocación de un catéter doble, ¿no? Llamado catéter doble J o catéter pigtail también llamado, que es un stent ureteral, ¿ya? Entonces a través de la uretra ingresamos por un citoscopio hasta la vejiga, de la vejiga al uréter. Ese es el catéter doble J o catéter pigtail. Entonces es una derivación por abajo, ¿no? Por la uretra. Pero si en caso no se pueda realizar esa derivación, lo hacemos por arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un tubo de nefrostomía. ¿Estamos? Tubo de nefrostomía. Entonces, tenemos una derivación urinaria baja y una derivación urinaria alta. La baja es con el catéter doble J y la alta es con el tubo de nefrostomía percutánea. Miren cómo se hace más complejo en el caso de un cólico nefrítico complicado. Muy bien. El tratamiento, pero ya en el caso hablamos del cuadro crónico, ya cuando el paciente esté asintomático, y estamos hablando acá del tratamiento expulsivo, ¿correcto? Expulsivo. El primer detalle que debemos tener en cuenta que es que si los cálculos son menores de 5 milímetros, el calculito es menor de 5 milímetros, el manejo es conservador. Entonces hay que considerar eso, ¿no?
Si el cálculo mide menos de 5 milímetros, el manejo es conservador. Que baje su ingesta de carnes, que baje su ingesta de sal, que baje en este caso, que aumente el consumo de líquidos, que haga ejercicio, etcétera. Esas recomendaciones conservadoras, ¿no? Porque el cálculo se va a expulsar espontáneamente, ya que mide menos de 5 milímetros. Pero los cálculos grandes, ahí es lo que debemos utilizar ya terapias expulsivas. Una de ellas es la litotripsia extracorpórea con ondas de choque. Esa litotripsia extracorpórea con onda de choque es una de las medidas iniciales no invasivas cuando tenemos un cálculo único, pequeño, blando, a nivel del sistema urinario. Entonces, un cálculo blando lo definimos como menos de 1000 unidades Hounsfield, ¿correcto? Como está ahí. Pequeño cuando mide menos de 20 milímetros en el riñón, en el polo superior o polo medio del riñón. O cuando estamos en el uréter proximal, menos de 10 milímetros. Entonces, cuando el cálculo es único, blando, menos de 1000 unidades Hounsfield, pequeño, ¿no? Menos de 20 milímetros en el riñón o menos de 10 milímetros en el uréter proximal, indicamos la litotripsia extracorpórea con ondas de choque. Por ende, mira, el cálculo más duro, que es de cistina, no le puedes indicar litotripsia, porque estamos diciendo que la litotripsia es para cálculos blandos. O sea, per se, los cálculos de cistina son refractarios a los cálculos al tratamiento de la litotripsia. Luego tenemos que recordar las contraindicaciones de la litotripsia. Si tenemos una mujer embarazada, si tenemos en este caso un panículo adiposo más de 10 centímetros en un paciente con obesidad, o tenemos diátesis hemorrágica, ya está contraindicada la litotripsia, ¿no? Entonces, en casos de embarazo, obesidad cuyo panículo adiposo es más de 10 centímetros, o diátesis hemorrágica, está contraindicada la litotripsia. El otro procedimiento es la ureteroscopía. La ureteroscopía se indica también para cálculos blandos, menores de 1000 unidades Hounsfield, pequeños, ¿correcto? Menos de 20 milímetros en el riñón, pero que estén ubicados en el polo inferior, o menos o independientemente del tamaño, cualquier tamaño, pero que esté ubicado en uréter distal. Los cálculos que están ubicados en uréter distal, ¿no?, son expulsados por la ureteroscopía, ¿ya?, cuando están en uréter distal, porque los de uréter proximal, si son menos de 10 milímetros, los sacamos con litotripsia, como hemos indicado, ¿ya? Muy bien, entonces la ureteroscopía nace como una alternativa a la litotripsia, ¿ya? Cuando no puedas hacer litotripsia, ahí haces la ureteroscopía, ¿no? Porque tienen las mismas indicaciones, cálculo blando, cálculo pequeño, ¿no? Ahora, si está en el uréter distal, independientemente del tamaño, la técnica de elección es la ureteroscopía. Tengan en cuenta ese dato. Cuando ya el contexto cambia y te dicen pues que el cálculo es grande, múltiple, complejo, duro, entonces en todo lo que no se puede indicar las dos técnicas anteriores, vas a indicar esta, que es la nefrolitotomía percutánea o nefroscopía, también llamada. Es la técnica cuando el cálculo es duro, más de 1000 unidades Hounsfield, es grande, más de 20 milímetros en general, múltiple, complejo. Por ejemplo, un cálculo dentro de un divertículo. Entonces, cuando el cálculo es pues duro, grande, complejo, múltiple, ahí empleamos esta técnica. Miren entonces la indicación, ¿no? Y a veces veo que se confunden los términos, ¿no? Así como a veces en cirugía de tórax, ¿no?
toracostomía con toracotomía, ¿no? Toracostomía es el drenaje y toracotomía es la cirugía, ¿no? A veces se confunden. Acá también, ¿no? La nefroscopía o nefrolitotomía percutánea con la nefrostomía. Entonces miren, tubo de nefrostomía es una técnica de derivación urinaria en un cólico renal complicado, que es en un cuadro agudo de la nefrolitiasis, para hacer derivación urinaria. Esa es la nefrostomía. Nefroscopía o nefrolitotomía percutánea es la técnica expulsiva, cuando el cálculo es duro, grande, múltiple, complejo. Entonces vean la diferencia. ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente vamos a ver la patología de próstata, ¿ya, doctores? La hiperplasia benigna de próstata, recuerden, es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en adultos mayores, ¿ya? Como habíamos comentado. Ya está, ese es el dato que deben recordar. La teoría hormonal es la más aceptada, tanto para el HBP como para el cáncer de próstata, ¿no? El aumento de dihidrotestosterona, que es el andrógeno más potente, el andrógeno más importante en el varón, el aumento en su función se asocia al HBP y al cáncer de próstata. Cuando hablamos de la localización del HBP, hay que diferenciar que en la próstata hay zonas y hay lóbulos. Entonces, la zona donde asienta más frecuente el HBP es la zona transicional, mientras que el lóbulo donde asienta más frecuente el HBP es la zona, o el lóbulo, perdón, lateral, o los lóbulos laterales o el lóbulo medio, ¿ya? Entonces, una cosa es zona y otra cosa es lóbulo, acuérdense, ¿no? Las zonas de McNeil. Entonces, ¿dónde asienta más frecuente el HBP? Zona transicional. Los lóbulos, son 5 lóbulos en la próstata, 2 laterales, 1 medio, 1 posterior y 1 anterior. Entonces, ¿dónde asienta más el HBP? En los lóbulos laterales y medios. Sobre todo en el medio es más obstructivo. Sospechar el HBP cuando un paciente viene con síntomas de tracto urinario bajo, de tracto urinario inferior. ¿Cuáles son esos síntomas? Síntomas obstructivos irritativos, ¿no? Como se llamaban. Obstructivos, chorro débil, goteo postmiccional, irritativos como disuria, nicturia, poliacuria. Entonces, un adulto mayor que venga con ese cuadro clínico, lo primero que debo descartar es un HBP y de paso un cáncer de próstata, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se hace el screening para cáncer de próstata? Pedimos pues tacto rectal, que hace la evaluación clínica, y el marcador tumoral más sensible, que es el PSA. Entonces, cuando un paciente viene con síntomas de tracto urinario inferior, hay que descartar un cáncer de próstata, ¿no? Ya si no se trata del cáncer, nos quedamos con un HBP. ¿Estamos? Entonces, tacto y PSA, ¿no? Definitivamente hay que evaluar así a un adulto que viene con síntomas de tracto urinario inferior. El tacto rectal nos va a decir que la próstata es fibroelástica en el caso de un HBP, ¿no? Como la punta de la nariz, simétrica, o sea, sin nódulos, ¿no? Móvil al tacto y que solo está aumentada de volumen. Entonces, esas características corresponden a un HBP. Ahora, en el PSA, que hace la evaluación bioquímica, está normal, pues, ¿no? Menos de 4 nanogramos por mililitro, el PSA total, o el PSA libre está normal o aumentado, ¿no? Que nos indica también que es un HBP, porque como vamos a ver en cáncer, en el cáncer de próstata, el PSA total aumenta y el PSA libre baja. Eso pasa en el cáncer de próstata. En el HBP, como es benigno, es lo contrario. Un PSA total normal, un PSA libre normal o aumentado. Miren, entonces no se confunden. Una cosa es PSA total y otra cosa es PSA libre, ¿ya? Entonces, tanto en la evaluación clínica del tacto rectal como en el PSA, hemos descartado cáncer de próstata.
porque estamos dentro de lo normal. Entonces, hemos evaluado clínicamente y bioquímicamente y se trata de un HBP. La severidad de los síntomas se calculan con una escala llamada de IPS, ¿ya? Que es una escala internacional para medir la severidad de los síntomas de un paciente con HBP. Si sale de 0 a 7 puntos es leve, de 8 a 19 puntos es moderado y de 20 a 35 puntos es grave. Entonces ese cuestionario, porque es una serie de preguntas, nos determina el grado de severidad del HBP. Ahora, la próstata se evalúa con una ecografía transrectal para evaluar el tamaño de la próstata, ¿no? Entonces, si es grado 1, recuerden que el tamaño normal es menos de 20 mililitros, entonces más de 20. De 20 a 30, HBP grado 1. De 30 a 50, grado 2. De 50 a 80, grado 3. Y más de 80, grado 4. Entonces, la ecografía transrectal nos evalúa el tamaño, ¿ya? Y eso va a ser importante para ver a la hora del tratamiento quirúrgico, como ya lo vamos a mencionar. La ecografía también nos evalúa cierto grado de obstrucción, ¿no? Midiendo el residuo postmiccional. Entonces, en un HBP, como hay obstrucción de la vía urinaria, el residuo postmiccional está aumentado, está más del 10%, está más de 100 mililitros. Entonces, cuando te pongan un caso clínico, ¿no? Abuelito con síntomas de tracto urinario bajo, le hago tacto rectal y sale normal, le mido PSA y sale normal, y la ecografía nos dice que tiene una próstata grande y el residuo postmiccional está más del 10%, más de 100 mililitros. ¿Cuál es tu diagnóstico? Una hiperplasia benigna de próstata. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ya si te preguntan cuál es el estudio que confirma la obstrucción de la vía urinaria, es la flujometría. La flujometría te confirma la obstrucción, ya que la obstrucción de la vía urinaria no depende del tamaño de la próstata. Acuérdense de esa discordancia. Puedes tener una próstata grande y el paciente está orinando normal. O tener una próstata pequeña, un poquito, ¿no?, aumentada de volumen y con un grado de obstrucción severo. Entonces, ojo, que el tamaño de la próstata no se relaciona con la clínica de obstrucción, ¿ya? No se relaciona con la clínica de obstrucción. Tengan en cuenta ese dato, ¿no? Eso porque el crecimiento de la próstata, más que el tamaño, es hacia dónde crece, ¿no? Si la próstata crece hacia adentro, es donde va a obstruir la vía urinaria. Por eso el crecimiento del lóbulo medio es lo que determina la obstrucción de la vía urinaria. Muy bien, la flujometría, les decía, es la que confirma, en este caso, la obstrucción urinaria, ¿ya? Menos de 10 mililitros por segundo. Menos de 10 mililitros y es patológico y nos habla de obstrucción. Tenemos lo que viene a ser en el manejo para cuadros leves, fitoterapia, evitar el consumo de alcohol y los fármacos anticolinérgicos. Mucho cuidado, ¿no? Porque generan más obstrucción. Entonces, la atropina, el bromuro hipatropio, que son anticolinérgicos, están contraindicados en un paciente con HBP. Tengan en cuenta ese dato. Cuando los síntomas ya son moderados, hay que iniciar la terapia farmacológica. ¿Qué fármacos empleamos en HBP? Los antagonistas de los alfa-1, los bloqueadores de los alfa-1, ¿no? Porque los alfa-1 contraen el esfínter uretral. Entonces lo que hay que hacer es relajar, pues, ¿no?, para desobstruir la vía urinaria. Entonces damos bloqueantes alfa-1, antagonistas alfa-1. El más específico, tamsulosina. También empleamos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, esta enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, finasteride. La diferencia es que tamsulosina tiene efecto a corto plazo, o sea, te alivia los síntomas a corto plazo, ¿no?, los bloqueantes alfa-1. En cambio, finasteride, inhibidor de la 5-alfa reductasa, tiene efecto a largo plazo.
incluso reduce el volumen de la próstata, ¿ya? Así como los análogos de la GnRH disminuyen el tamaño de los miomas uterinos, acuérdense, ¿no? Entonces también este tratamiento, miren, con finasteride reduce el volumen de la próstata. ¿Estamos? Muy bien. Y ya la cirugía, cuando los síntomas son severos, definitivamente. Cuando hay hematuria o ITU recurrente, infección urinaria recurrente, cuando hay retención aguda de orina o signos de hidronefrosis, o ese paciente que a cada rato viene a la emergencia para colocarle su sonda Foley, pues, ¿no? Retención aguda de orina. O cuando hay divertículos o cálculos en la vejiga de forma primaria. Todo eso nos indica que ya es severo el HBP y por lo tanto es indicación de cirugía. Entonces eso les pueden preguntar, ¿eh? ¿Cuándo se opera un HBP? ITU, hematuria macroscópica recurrente. Retención aguda de orina, ese abuelito que a cada rato viene a la emergencia que le coloquen su sonda Foley, o datos de hidronefrosis. Divertículo o litiasis vesical primaria. Hay que operar. El RTU de próstata, que es una cirugía sin corte, porque se hace una resección transuretral de la próstata por citoscopía, se indica para próstatas pequeñas. Grado 1, grado 2, grado 3. O sea, próstatas que tienen menos de 80 centímetros cúbicos de volumen. Próstatas pequeñas, RTU de próstata. Porque si la próstata es grande, más de 80 cc, grado 4, ya se hace una cirugía, ¿no? La prostatectomía simple. Entonces miren cómo el tamaño de la próstata determina la técnica quirúrgica. Hay otros procedimientos que son independientes del tamaño de la próstata, como la enucleación de la próstata con láser tulio o láser olmio, ¿ya? Que lo puedes aplicar para próstatas pequeñas o próstatas grandes. Pero doctor, ¿cuál es el dato entonces? Que lo aplicas para pacientes de alto riesgo de sangrado. Cuando tengas un abuelito que está tomando anticoagulantes y tiene alto riesgo de sangrado, esta técnica es la de elección. Enucleación con láser tulio o láser olmio. Por ahí que les pregunte, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, la parte maligna, ¿no? El cáncer de próstata, que es el cáncer urológico más frecuente en varones adultos mayores, ¿no? La teoría hormonal también es la más aceptada, o sea, la función aumentada de la dihidrotestosterona, igual que en el HBP, pero la localización es diferente. Si me preguntan en qué zona asienta más frecuente el cáncer de próstata, la zona periférica. ¿En qué lóbulo? Lóbulo posterior. Entonces eso tienen que tenerlo claro. ¿Estamos? Zona periférica, lóbulo posterior. Es muy diferente zona y lóbulo, no te confundas, ¿no? Así como en el HBP, zona transicional y lóbulos laterales y medio. Acá, zona periférica y lóbulo posterior. Tengan mucho cuidado. El paciente con cáncer de próstata tiene 3 factores de riesgo determinados. Siempre que estudien cáncer, acuérdense los factores de riesgo, porque en un caso clínico eso les va a orientar al diagnóstico. Los factores de riesgo. Entonces recuerden acá, la edad es el factor de riesgo más importante. A partir de los 50 años aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Primer factor, la edad. 2, la etnia. La etnia afroamericana tiene más riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Al igual que en la mujer, también la etnia afroamericana tiene más riesgo de preeclampsia, ¿no? El antecedente familiar también. El antecedente familiar, miren, es el tercer factor de riesgo establecido para cáncer de próstata, ¿no? El antecedente familiar de primer grado. Entonces, la edad, la raza y el antecedente familiar son los 3 factores más importantes en ese orden.
Luego ya hay otros factores como la obesidad, el tabaco, el consumo de carne, ¿no? También que están asociados, aunque con menor poder de asociación con el cáncer de próstata. ¿Ya? La actividad sexual, el HBP, ojo, no predisponen a cáncer de próstata. Muy bien. La mutación de este gen llamado BRCA2, que también, si se acuerdan, en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en ginecología también hay mutación, ojo, que también se presenta en el cáncer de próstata. Y es el factor genético, por decirlo así. Recuerden que el tipo histológico más frecuente del cáncer de próstata es el adenocarcinoma, ¿ya? El adenocarcinoma. Nuevamente, el paciente viene con sus síntomas de tracto urinario bajo, obstructivos, goteo posmiccional, chorro débil, irritativos, nicturia, disuria, poliacuria. ¿Qué haces? Su screening, tacto y PSA. Porque tú no sabes si es HBP o cáncer. Hay que evaluar con tacto y PSA. Ese es el screening. Que se hace a partir de los 50 años de edad. O en pacientes de alto riesgo, ¿no? Pacientes con antecedente familiar, raza afroamericana, a partir de los 40 años de edad. Entonces el screening es importante, ¿no? Porque nos va a hacer una detección precoz. Entonces la evaluación clínica con el tacto rectal, que nos va a salir positivo en el caso de un cáncer cuando nos digan que la próstata está muy dura, pétrea, cuando nos digan que está inmóvil, cuando nos digan que es nodular o asimétrica, irregular. Eso es positivo para cáncer. Diferente en el HBP, ¿no? Que nos decía fibra elástica, móvil, simétrica, sin nódulos. Entonces es diferente, eso tienen que acordarse, las características al tacto. Entonces si nos dicen estas características, pétrea, inmóvil, nodular, asimétrica, ojo que es sospecha de cáncer. Y en la evaluación bioquímica, ¿qué es el PSA? El PSA total está aumentado. Más de 7 nanogramos por mililitro es el punto de corte para decir que hay alta probabilidad de cáncer. Más de 7. Menos de 4 es lo normal. Más de 7 ya hay probabilidad de cáncer. Y entre 4 y 7 es la zona gris. Y ahí hay que solicitar otros parámetros. Cuando el PSA total sale entre 4 y 7, pedimos otros parámetros como el PSA libre. Que en el caso del HBP, ¿se acuerdan? Estaba normal o aumentado. Porque en el cáncer el PSA libre está bajo, doctores. Menos del 18%. Entonces un PSA total aumentado, más de 7, o un PSA libre bajo, menos de 18, es sospecha de cáncer. Acuérdense esos datos, porque en un caso clínico te van a orientar. O también midiendo la densidad del PSA, más de 0.15, o la velocidad de crecimiento del PSA, más de 0.75 al año, nos indica que es sospecha de cáncer. Entonces, ya sea que el tacto nos sale positivo, o los valores del PSA total o sus sucedáneos nos salen positivo, hay que confirmar un cáncer, y el estudio que nos confirma es la biopsia, ¿no? Biopsia dirigida por imagen, dirigida por ecografía transrectal, que es lo más común, pero incluso se hace dirigida por resonancia magnética, que es más específica. La idea es que si el tacto o el PSA no sale positivo, hay que hacerle una biopsia dirigida por imagen. Porque el factor pronóstico más importante en un cáncer de próstata localizado son los grados de Gleason. Los grados de Gleason es el factor pronóstico más importante en un cáncer de próstata localizado. Tenemos el puntaje de 2 a 4, que es un cáncer diferenciado, un puntaje de 5-7, que es más o menos diferenciado, y un puntaje de 8 a 10, que es indiferenciado, anaplásico. Entonces miren que cuando el puntaje es de 2 a 4, el riesgo o el pronóstico es bueno en este caso. Pronóstico es bueno. Cuando es de 5 a 7, el pronóstico es intermedio. Pero cuando el
Gleason es alto, 8, 10, es mal pronóstico. Un PSA alto, un Gleason alto es mal pronóstico. Un PSA total alto, un Gleason alto es mal pronóstico en cáncer de próstata. Entonces eso hay que acordarnos. Y el estadiaje, ¿no? Recuerden que en el estadiaje tenemos el estadio T1, que es el cáncer de próstata, acá está de amarillo, ¿no? El cáncer no palpable. Entonces el T1 es no palpable. El T2 ya es palpable. El T2 es palpable, ¿no? El T3, miren que es cuando ya invade la cápsula prostática o incluso la vesícula seminal. Porque acá hay subvariantes, ¿no? Recuerden entonces el T1 no palpable, el T2 palpable y en el T2 hay variantes. El T2A, cuando es menos de 50% de un lóbulo, el T2B, más del 50% de un lóbulo, el T2C, cuando ya se afectan 2 o más lóbulos. Y en el T3 también, el T3A, cuando invade cápsula prostática, el T3B, cuando invade vesícula seminal. Y el T4, cuando invade órganos vecinos, recto, vejiga, etc. T4. Entonces, con eso construimos el riesgo, ¿no? En un paciente, ¿ya? Y obviamente si su estadio clínico, su PSA total es alto, su Gleason es alto, es de mal pronóstico. Cuando te pregunten cuál es la metástasis más frecuente del cáncer de próstata, es la metástasis a hueso. La metástasis ósea, que es de tipo osteoblástica, no como el mieloma múltiple, que te da el cráneo en sacabocado, que es una neoplasia o un cáncer de tipo osteolítico, ¿no? En el hueso, cuando hace su metástasis a hueso, osteolítico. Acá es osteoblástico, miren la diferencia. El estudio para confirmar, el estudio de elección para el diagnóstico precoz de metástasis ósea en un cáncer de próstata es la gammagrafía. Y hay que solicitarla cuando el PSA sale más de 10, cuando el paciente tiene un Gleason de 8 a 10, cuando está elevada la fosfatasa alcalina o cuando tiene clínica como dolor óseo. Entonces, cuando tenemos esos factores, hay que pedir gammagrafía, porque la sospecha de metástasis a hueso es alta. Definitivamente, el manejo va a depender del estadiaje. Si tenemos un cáncer de próstata localizado y nos dicen de buen pronóstico, ¿no? ¿Por qué buen pronóstico? Bueno, porque el PSA está menos de 10, el PSA total, el Gleason es menos de 8, es un cáncer localizado, y nos dice que la esperanza de vida del paciente es menos de 10 años, ¿no es cierto? Es un abuelito pues que tiene 80 años, ¿no? Y tiene comorbilidades, y bueno, su esperanza de vida es menos de 10. ¿Cuál es la conducta? Miren, por más irónico que suene, localizado, de buen pronóstico, la esperanza de vida menos de 10 años, la conducta es observación. Doctor, ¿cómo voy a observar un cáncer de próstata? Sí, porque ese abuelito, al tener una esperanza de vida menos de 10 años, no se va a morir por el cáncer de próstata, se va a morir por alguna otra comorbilidad. ¿Ya? ¿Estamos? El cáncer de próstata es muy frecuente, pero tiene una progresión muy lenta, una baja mortalidad, porque su evolución es progresiva, hasta 10 años. Entonces, si el cáncer por eso de próstata es localizado, de buen pronóstico, y el abuelito, su esperanza de vida es menos de 10 años, tranquilo. ¿Para qué someterlo a cirugía? ¿Para qué someterlo a radioterapia? Ya no vale la pena. Por eso deben acordarse de ese detalle. Les pueden preguntar en un caso clínico. ¿Ya? Paciente, abuelito de 70 años cuya esperanza de vida es menos de 10 años y tiene un cáncer de próstata localizado con factores de buen pronóstico. La conducta es observar. Pero por el contrario,
Si tengo un cáncer de próstata localizado, pero hay datos de mal pronóstico, un PSA alto, un Gleason de 8 a 10, un estadio clínico avanzado, etc. Entonces, si hay datos de mal pronóstico y la esperanza de vida es más de 10 años, o sea, ese abuelito tiene proyectado vivir más de 10 años, ojo, ahí sí hay que ser más invasivos. Hay que tener una actitud más activa. Prostatectomía radical, que es el tratamiento quirúrgico, o radioterapia. Si no se puede operar porque es de alto riesgo quirúrgico el abuelito, radioterapia es la alternativa. Entonces miren cómo la conducta es diferente, ¿no? Dependiendo del pronóstico y dependiendo de la esperanza de vida. Si ese abuelito va a vivir más de 10 años, entonces sí vale la pena tratar al cáncer de próstata, ya sea con cirugía, prostatectomía radical o la radioterapia. Ahora, si es un cáncer avanzado, definitivamente ya la conducta, el esquema es diferente. Acá lo que vamos a hacer es bloqueo androgénico total. Bloqueo androgénico total. Ya sea de manera quirúrgica, ¿no? Hay que bloquear a los andrógenos haciendo una castración quirúrgica, una orquiectomía simple bilateral. Le sacamos los testículos. Le sacamos los testículos. Ese es el bloqueo androgénico total, mediante cirugía. Pero muchos varones no desean ese procedimiento, ¿no? Imagínense sacarse los testículos. Entonces, como alternativa a la castración quirúrgica, tenemos la castración farmacológica, que es a base de hormonas. Entonces acá acuérdate, mira tu esquema, ¿no? Cuando empleas hormonoterapia o cuando indicas orquiectomía simple bilateral, cuando el cáncer de próstata es avanzado. No te vayas a equivocar. Entonces es diferente tu esquema, cuando el cáncer es localizado y cuando es avanzado. En esa hormonoterapia utilizas análogos de GnRH, ¿no? Para hacer bloqueo central, ¿sí? Hipotálamo hipófisis. Análogos de GnRH, como leuprolide. Ellos hacen bloqueo central. Pero también hay que hacer bloqueo periférico, es decir, bloquear a los andrógenos, antiandrógenos, flutamida, ciproterona. Entonces, por eso se añaden dos fármacos, dos hormonas, análogos de GnRH que hacen bloqueo central y antiandrógenos que hacen bloqueo periférico. Esa es la hormonoterapia. Castración quirúrgica, castración farmacológica cuando el cáncer es avanzado. Si es resistente a la castración, si es resistente a la hormonoterapia, ¿qué fármaco empleamos? 12-Taxel. Este agente terapéutico se indica cuando el cáncer de próstata avanzado es resistente a la castración, sea quirúrgica o farmacológica. Entonces, en cáncer de próstata hormonoresistentes se emplea 12-Taxel.